Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Bueno, me alegra mente. Bueno, aquí estamos entonces. Gracias al Padre por su misericordia, con lazos de amor y de misericordia, gracias al Padre y a su misericordia que con sus lazos de amor nos ha traído hasta este día, hasta esta hora, hasta este lugar. Y bueno, entonces, bien, para compartir y tener este tiempo de enseñanza, de aprendizaje acerca de entonces la salvación, y bueno, y de no solamente la salvación, sino de entonces de que con temor y con temblor nos ocupemos en ella. Ese es entonces el tema de esta enseñanza, que nos ocupemos en nuestra salvación. Y entonces la porción que hemos tomado como referencia es la porción que está en la carta a los Filipenses, ¿verdad? Vamos allí. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo se sienten? ¿Está bien? ¿Tan calor o está tranquilo? Está tranquilo, bueno. Mano, cuidado, se le caen las gafitas. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y con temblor. Con temor y temblor, perdón. Ni uno ni lo otro. Con temor y con temblor. Vamos entonces a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre, por medio de su Santo Espíritu, en esta hora guiándonos y ayudándonos, para que todo lo que nosotros hablemos aquí y aprendamos en esta noche redunde y sea precisamente para que nosotros podamos diligentemente ocuparnos con temor y con temblor de esta salvación, de nuestra salvación, que seamos diligentes, que seamos esforzados, que seamos valientes, así como el Señor en toda parte en su palabra nos está exhortando. Entonces vamos a orar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos estamos aquí delante de ti, agradecidos, Padre, por poder con el entendimiento confesar tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también por poder confesar a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él, Padre nuestro, y en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, con mis hermanos puestos de acuerdo, para pedir, para clamar, Padre, para que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, capacitándonos y ayudándonos, Señor, prosperando este tiempo, para que nosotros seamos diligentes, esforzados, valientes, y podamos, Señor, ocuparnos con temor y temblor, y temblor de esta salvación, Señor, tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre nuestro, ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, para que nosotros, Señor, con toda diligencia, nos esforcemos, Señor, Padre bueno y misericordioso, por cuidar, Señor, y no descuidar esta salvación tan grande. Ayúdanos porque estamos persuadidos, Padre, de que lo más grandioso y lo más maravilloso como tal no ha sido en sí mismo haber recibido esta tu gracia, sino poder permanecer en ella hasta el fin, como tu Hijo Jesucristo también nos lo menciona, nos lo dice, Señor, en su palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no deslizarnos, ayúdanos a no caer, ayúdanos a no volver atrás,
porque también tu palabra dice y está escrito que si retrocediéramos, no agradaríamos tu alma. Padre nuestro, por favor, por amor a tu nombre, todo esto te lo pedimos, Padre, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, encomendamos, Padre, este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. Amén y amén. Bien, bien, entonces, bueno. ¿Quién quisiera de pronto en esta hora hacer, digamos, un pequeño resumen, algún comentario acerca de lo que vimos entonces la semana pasada? Alguien que quiera de pronto entonces, vamos a ver, a participar. Que entonces, digamos, les llamó la atención, que, digamos, de alguna manera les impactó, les causó, pues, les llamó, pues, como le digo, la importancia, la atención. Esa enseñanza la semana pasada. A ver, sí, Adriana, cuénteme. Cuéntenos, diga, espere que ya le van a pasar su micrófono para que... Pues aprendimos que tener la salvación era haber sido quedado libres de pecado y ser siervos de Dios. Entonces, que esa parte para mí fue muy impactante porque siempre hablamos de salvación, gloriándonos de que hemos sido libertados del pecado, olvidando pues la parte segunda que es fundamental, ser verdaderos siervos de Él, ¿no? Estar al servicio en agradecimiento haber recibido la salvación. Y ok, perfecto. ¿Y esa parte dónde la aprendimos o dónde la vimos? ¿Recuerda en la Biblia? Romanos. En Romanos sí, Romanos es un libro de la Biblia bastante amplio, tiene 16 capítulos. Exactamente en qué... Lo aprendimos en Romanos 6:22. ¿De veras? Sí, eso lo vimos en Romanos 6:22. Ah, ok. ¿Usted lo sabía o se lo dijeron? No, lo aprendimos. A ver, entonces vamos a buscarlo allí para que entonces podamos corroborarlo, porque si ¿cómo les enseñé? No, pero no lo suelte el micrófono. ¿Cómo les enseñé? Con un resumen. No. ¿Cómo lo aprendió usted? ¿Cómo lo enseñamos? Pues por medio de la escritura. Ah, bueno, entonces usemos la escritura. De igual manera, si aprendimos por medio de la escritura, debemos esforzarnos para entonces eso que hemos recibido por medio de la escritura compartirlo, darlo. Le llamó la atención. Entonces, ¿dónde está? Sí, por ahí, Romanos, ok. Ah, bueno, pero ¿en dónde específicamente? Vea, Romanos 6:22. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Perfecto. Entonces le llamó a la hermana Adriana la atención el entonces entender claro el concepto de salvación. Y con tener claro el concepto de salvación implica tener claro el concepto de pecado. ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos desde la primera clase? Que no se puede separar salvación de pecado. Si se separa, escúchenme bien, salvación del pecado, no estamos hablando de la salvación cristiana. Porque entonces se acuerdan que hay muchas formas entonces de salvación. Usted puede salvar a una persona que se esté ahogando. Usted puede salvar a una persona que se esté muriendo de hambre. Usted puede salvar a una persona que están a punto, digamos, de embargarle o rematarle su casa. Usted puede salvar a una persona que se cayó y necesita de la ayuda porque la va a atropellar un carro. ¿Sí? Todas esas cosas son salvación o no son salvación. Y cuando nosotros vemos entonces la Biblia, nuestro Señor Jesucristo vino y salvó, ¿cierto que sí?, a personas que estaban en una multitud que estaba en el desierto y tenía hambre. ¿Cierto que sí o no? Y los salvó.
y había una persona que estaba llena de lepra y le dijo, si quieres puedes curarme. Y lo curó, lo salvó o no. Y salvó a los que tenían hambre, y salvó a una viuda que su único hijo, el único que tenía, se le había muerto y lo resucitó. ¿Cierto que sí? Todo eso, ese testimonio es tan claro. En sus vidas ustedes lo tienen claro, está en la Biblia. Pero sin embargo, aunque nuestro Señor Jesucristo vino y salvó a la viuda de Naín de quedar sola, salvó al leproso, salvó de alguna manera a la mujer que querían apedrear porque la sorprendieron en adulterio. Con todo y eso, y sin embargo, murió en la cruz. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces esa es la salvación de la que habla la Biblia. Porque al morir en la cruz, entonces la salvación que dio es para el perdón del pecado. ¿Me siguen? Entonces, por eso es de vital importancia que nosotros entendamos bien que no se puede separar el concepto de salvación cristiana de pecado. Solamente entonces los que tengan pecado y en sus vidas exista o haya un problema con el pecado, van a poder recibir la salvación de que Cristo les ofrece. La persona que entonces no tiene como tal un problema con su pecado, que no tiene entonces en su vida, para ella el pecado no es en realidad un problema, esa persona entonces por eso nosotros debemos con sabiduría, de manera eficaz, ser esos elocuentes mediadores que le podamos entonces, recuerdan, hablar y dejar claro qué es lo que el Señor dice qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra, que la paga del pecado es la muerte. No, pero es que bueno, lo que yo tengo es cáncer. ¿Ok? Entonces, pues yo lo que necesito es que el Señor me salve de este cáncer. Perfecto. Entonces esa persona que está enfocada en que su problema es el cáncer o la enfermedad que tiene, llámese entonces SIDA, cáncer, leucemia, bueno, leucemia es un tipo de cáncer, en fin. Y se enfoca y entonces es que mi problema es esta enfermedad. Pues hablarle y predicarle correctamente el Evangelio de Salvación es poder entonces de que esa persona entienda de que sí, esa enfermedad que tiene es, digamos, un problema y realmente por, digamos, esa enfermedad y lo que deriva, muy probablemente vaya a morir. Y eso es, en su caso puede ser para esa persona o para la mayoría de las personas hablarle de morirse es un problema. ¿Por qué? Porque pues prácticamente casi que siempre estamos, digamos, con el tiempo y con todo sobregirados. ¿Y qué problema? Ahora yo me muero y entonces la casa, ¿quién la me guía ahora que me muero yo? Y entonces, ¿qué van a decir en el trabajo? Sí, parecen cosas absurdas, pero realmente las personas piensan en eso. Y ahora yo me muero y entonces ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? Ahora yo me muero, entonces ¿qué va a ser de mi empresa? ¿Y qué va a ser entonces del trabajo? ¿Qué va a ser, digamos, un ejemplo, el sol para salir si yo no estoy? Si me explico, hay otros que están así de convencidos. O sea, no tengo claridad si de pronto el sol vuelva a salir no estando yo. En fin. ¿Ve? Entonces, pues sí, para esa persona efectivamente, entonces hablarle de hacer o hablar acerca de morir de muerte es un problema. Pero hay que entonces explicarle que la Biblia enseña que hay otra muerte, además de esa muerte que producto de esa enfermedad va a sufrir de manera inevitable. Y como es inevitable que esa enfermedad entonces experimente esa muerte de la carne, la Biblia habla que de manera inevitable va a experimentar por causa del pecado
la muerte eterna. ¿Me siguen? Entonces, de que hay una enfermedad más mala o más fuerte, más peligrosa, porque no mata como la que mata, como el cáncer o como lo que matan las enfermedades, que solamente matan la carne y después nada más, sino que mata eternamente. ¿Ven? Entonces, esa parte es maravillosa. Maravillosa porque entonces, como les decía, no podemos hablar de salvación cristiana si no hablamos acerca de pecado. Y solamente, escúcheme bien, solamente aquellos que entonces, para aquellos que el pecado sea un problema, y que sea un problema del cual entonces usted y yo necesitamos en la vida cristiana tener claridad acerca del pecado, no solamente que es un problema, pecado, ay, mira este verde sí, no, ¿cierto de no? No registra. Ah, ¿quieren con verde? Como para que lo hagamos más ecológico, más eco-friendly. Pecado, problema. Que entonces, que el pecado es problema. Y el propósito, digamos, de madurar espiritualmente y de tener el éxito en la vida cristiana, entonces no es o no radica solamente en identificar el pecado como problema, sino poder también identificar que no tiene solución. Que no tiene solución humana. Que el pecado es un problema que el pecado es un problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo. Vamos a verlo bíblicamente. Mateo, capítulo 'Ay, me duele el dolor. Ay. Mateo 19, hermano, yo, que tira, el del calor soy yo. Ay, si está haciendo, entonces le echamos un airecito a esto, mano. Prendamos este envencito. Ese, ahí está el control allí, mira. Ese no nos aguantamos, no el calor, sino el ruido. Pucha matraca, qué rico que suena, por eso no lo prendemos casi, para que no gaste luz. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. ¿Sí creen ustedes, chicos, que se nos alcance a enfriar? No, enfría el edificio. En 18 lo puso. Sí, así. Mateo 19. Bueno, ahora pensemos en esto para que vea que no nos da calor. ¿Se acuerdan? Así como Fidel, usted no tiene hambre sino sed, general. Lo suyo no era hambre sino sed. Entonces, acuérdense, no tienen calor sino ganas de aprender. Mateo 19, versículo 16. ¿Listo? Vamos a leer entonces hasta el
21. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, y sígueme. Ok, bien. Aquí viene entonces un joven, dice que rico, y le dice a nuestro Señor Jesucristo: Rabí, maestro. O sea, está entonces importante, digamos, ver cómo esta persona se acerca, llamémoslo así, con respeto a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que de igual manera, no sé si se han fijado, aún los que le preguntaban para tentarle, le decían maestro. ¿Cierto que sí o no? Pero en otra porción, en otra versión de esta misma, de este mismo pasaje, entonces dice que Jesús al verlo lo amó. Cuidado, se te cae la mascarilla. ¿Se acuerdan? Miremoslo en ¿qué? Lo podemos ver, está en Marcos, me parece, o en Lucas, en la versión según Lucas, o Marcos 10. Vamos a evacuar. Marcos 10. Sí, 10:21, dice así, a este mismo joven. Dice, ¿sí? Leamos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Mirándole, le amó. Qué cosa más grande. Mirándole, le amó. Entonces, bien, ya nos vamos a ocupar un poco acerca de lo maravilloso de esa expresión, y vamos a ver qué es lo que hace que, digamos, entonces deje claro que mirándole, le amó. Entonces, pero el punto aquí es que este joven que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, para esta altura más o menos, ya Jesucristo efectivamente ha hecho, digamos, demasiadas señales, demasiados prodigios. Ya nuestro Señor Jesucristo a esta altura ha resucitado entonces muertos, ha resucitado la hija de Jairo, ha resucitado el hijo de la viuda de Naín. Nuestro Señor Jesucristo ya ha multiplicado los panes y le ha dado de comer entonces a las multitudes hambrientas. Nuestro Señor Jesucristo ya ha sanado leprosos. Nuestro Señor Jesucristo ha levantado paralíticos. Ya nuestro Señor Jesucristo ha entonces dado vista a los ciegos. Ya nuestro Señor Jesucristo ha entonces ha liberado a hombres que estaban siendo ¿qué? Poseídos por los demonios. Ha hecho cantidad de cosas buenas, ¿sí o no? Cantidad de bienes. Y entonces, efectivamente, este muchacho, este joven, entonces por eso se refiere a él y le dice: maestro, ¿qué? Bueno. Maestro bueno. Y entonces nuestro Señor Jesucristo entonces le hace una pregunta: ¿por qué
me llamas bueno? Pues ¿por qué me llamas bueno? Ok, pues porque entonces todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted hace, está bien. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Pero eso es entonces una condición que no es real para el hombre común y corriente. No es real y no es entonces correcto decir que realmente una persona, porque haga muchas cosas buenas o todo el tiempo incluso haga cosas buenas para con los hombres, quiere decir que entonces de igual manera haga cosas o haga bien para con Dios. ¿Me siguen? No. ¿Ve? Porque entonces ese es el punto. Que nosotros solamente estamos mirándonos, así como Jesucristo dijo, ustedes juzgan según ¿qué? La carne. Según la carne. ¿Ve? O sea, juzgan según entonces las obras de la carne. Y si una persona entonces, así como le dijo, guarda los mandamientos, estas cosas he hecho, no yo. Le dijo, nuestro Señor Jesucristo le nombra 6 mandamientos. ¿Sí o no? No matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no honrarás a tu padre, a tu madre, no matarás, no robarás, no mentirás, otra vez, en orden, dígalos. ¿Ok? Pero todos esos se resumen en amas a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven efectivamente le dice que eso he guardado desde mi juventud. Pero, ¿qué parte es la que no? Los primeros 4, que están relacionados ¿para con quién? Para con Dios. Por eso cuando nosotros vemos entonces los 10 mandamientos, nosotros debemos entender entonces del 1 al 4 están relacionados no, sea tonto, o escribo o no escribo. 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Vamos a mirarlo en Éxodo 20. Éxodo 20. Leamos desde el 1. ¿Qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, bien, ahí están el decálogo, los 10 mandamientos, entonces, de la ley que Dios, por medio de Moisés, le dio al pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos con detenimiento y pues con realmente la revelación del Espíritu Santo, nos damos cuenta entonces que los 10 mandamientos, del 1 al 4, está hablando acerca de el pecado para con Dios. Y del 6 al 10 está hablando acerca de el pecado para con el prójimo. Prójimo, no. Prójimo es con J, ¿cierto? Y con tilde en donde no. Del 1 al 4. Ah, del 5, no del 6. Sí, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto que sí? No, está hablando acerca del pecado, claro que sí. Perdón. Ok, entonces si usted no matarás, está diciendo que si mata, está pecando contra el prójimo. ¿Ve? Entonces, estamos hablando desde la óptica de los 10 mandamientos como el pecado. Entonces, habla acerca de pecado para con Dios y pecado para con el prójimo. Del 1 al 4 está entonces estableciendo lo que es entonces, digámoslo, el pecado para con Dios. Y está estableciendo el pecado para con los hombres, con los prójimos. Lo podríamos ver porque hay tantas, cuando uno va, es como cuando un cirujano, uno va quitando capas, lo podríamos ver como este es el pecado del espíritu y este es el pecado de la carne. Así, todo eso es, digamos, la manera correcta de discernirlo. ¿Ve? Entonces está hablando acerca de, entonces, que cuando el hombre infringe del 1 al 4 está pecando para con Dios. Y cuando infringe del 5 al 10 está pecando para con el prójimo. ¿Me siguen o no? Entonces, por eso, cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntan allá mismo en el Evangelio, ¿cuál es el principal mandamiento? Entonces, dirémoslo allí, está en el Mateo mismo, veámoslo ahí en Mateo. Ahí mismo, ahí atrasito. Atrasito no, adelantico.
Si estaba yo en... 22:34, sí, adelantico. Entonces los fariseos, oyendo que les había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen ¿qué? Toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Esto entonces es: amarás al Señor tu Dios. Estos son los que hablan acerca del amor de Dios, ¿sí o no? Y estos, del 5 al 10, son los que hablan acerca del amarás a tu prójimo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿están claros con respecto a esto? Es maravilloso retomarlo y nuevamente volver a tener claro el entendimiento acerca de esto. ¿Por qué es importante tenerlo claro acerca, el entendimiento, tener claro acerca de esto? ¿Por qué? Porque entonces miren bien, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a él: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ya tú sabes. Entonces, ¿cuáles? ¿Qué le dice él? Todo eso lo he ¿qué? Entonces, todo eso lo he guardado ¿qué? Entonces, él estaba, con respecto al amor al prójimo, estaba ¿cuánto? Al 100. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengamos claro, porque este es el ladrón. Aquí podemos, todo el tiempo ya podemos identificar. Es la religión. Porque la religión, por eso a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se acuerda? A lo suyo vino, ¿a qué? A salvarlos. ¿Y qué fue lo que no recibieron? Su salvación. ¿Por qué no recibieron su salvación? Porque en cuanto a lo que es las cosas de la carne, la religión los había hecho, así como mismo Pablo dice, en cuanto a la ley, irreprensible, pero se está refiriendo a esta parte. Se está refiriendo a esta parte. Porque de esto depende, de estos dos. Pero la religión, finalmente lo que hace es hacer que el hombre se olvide de Dios y se enfoque en Él. En Él. Esta tarde fuimos con el hermano Juan Manuel y estábamos por allá, haciendo un mandado, comprando un aparatico ahí, y llegamos a una casa y empezamos a hablar con el Señor, y empecé yo a hablar con el Señor, y por supuesto siempre a predicar. Y entonces yo, que el Señor, sí, eso es lo más grande y esto. Y entonces ya Él me dice: es que usted no sabe, porque yo le dije, eso es porque sí, efectivamente sí, eso es lo más grande, la fe en Dios, pero en su Hijo Jesucristo, acuérdese. Porque es que realmente sin Él es que no somos nada. Porque el Señor dijo: no, Dios primero, claro, eso siempre Dios por delante de todo, porque Dios primero. Y yo, claro, pero acuérdese, Dios primero, pero su Hijo Jesucristo, porque realmente sin Él es que no somos nada. Porque lo más grandioso y lo más maravilloso como tal es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y Él murió en la cruz a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos, ¿verdad? Eso sí, usted no sabe en qué estamos aquí. Me dice: aquí somos de la luz del mundo. Una denominación, se llama así. Y entonces me decía: no, pero claro que sí.
Pero eso, cuando hablamos acerca de salvación, eso sí tiene que tener uno claro que eso cuesta mucho. Eso sí cuesta mucho. Hay muchos que andan por ahí entonces pensando que no, que ya Jesucristo murió en la cruz y Él hizo todo en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados y que ya la salvación. No, pero eso no es así. Cuando hablamos de salvación, mi hermano, para eso sí hay que trabajar duro. Porque para eso sí hay que trabajar duro. Y entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que para eso sí hay que trabajar duro? No, para eso sí hay que esforzarse y sacrificarse mucho. Y yo, ¿pero cómo? Y entonces el esfuerzo y el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Y dice, sí, claro, pero de todas maneras uno tiene también que entonces esforzarse, dejar de pecar, dejar de hacer las cosas malas, tiene que santificarse y luchar y trabajar duro, pero eso no es fácil por su salvación. Ese es el concepto que tiene esa persona arraigada. Y yo, pero y entonces la obra de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, ese sacrificio que Él hizo y Él, no, su esfuerzo y todo, su atención está enfocada en lo que Él haga. Es quitarle la gloria a Dios, olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios. Y eso es lo común y corriente. Eso es entonces, hermanos amados, entiéndame, de lo que hay y está llena la cristiandad. De personas que no han entendido. No tienen claro realmente esto. Por eso es tan importante a priori que en nuestras vidas entonces haya claridad acerca del pecado y que es un problema que no tiene solución humana, que el pecado es un problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo. Y eso estamos entonces aprendiendo, eso estamos viendo. Entonces, claro, mucha atención, porque por eso a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque Él vino a hablarles acerca de salvación, a ellos, la religión, la religiosidad, ya los había hecho entonces con respecto a la ética, a la moral, a las cosas del mundo, a la carne, que es lo que santificaba la sangre de los machos y de los cabríos. ¿Sí? Entonces ellos estaban, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pregunta, ¿oyó? Pregunta, ¿sí o no? Amarás al Señor tu Dios. Dice, no, ¿sí ve que estoy completo? Él está esperando que el Señor no le diga, le falta, sino que el Señor le diga, wow, qué bárbaro. Porque imagínese cuando le sale con esa respuesta, entonces, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Él está esperando que el Señor lo que haga es, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo me vas a decir, bueno, yo, buenos tú? No, bueno yo, bueno usted, mi hermano. Pero el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, deja todo lo que tienes y ven, ¿y qué? Lo amó. Le manifestó la salvación de Dios. Porque eso es, amarás hoy al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La única forma de amar al Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas, es confesando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la forma de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Esa es la forma de amar a Dios con todo el corazón. ¿Están escuchando? La fe en el Hijo es la manera de amar a Dios con todo el corazón, con toda la... No lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Ven y deja todo. Todo, tu propia justicia, tus obras, todo
todo de lo que, en lo que esté basado, sus pensamientos propios, y todo enfóquelo en quién. Enfóquese en quién, le está diciendo. En mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo, enfóquense en mí. Porque cuando usted y yo vamos bíblicamente a ver el contexto correctamente de pecado, ¿sabe qué es entonces realmente el concepto de pecado que la Biblia está enseñando? ¿Con qué lo relaciona? Con desenfocarse. Con desenfocarse. Con desenfocarse. Con desenfocarse. Es como, ¿se acuerda que la oración eficaz del justo, y les he explicado que dice la que da en dónde? En el blanco. Entonces, que Dios tiene esto. Y este es el qué? El blanco. Y Dios está dando y está hablando y está dando mandamientos que hacen que el hombre le acerte al blanco. Pero cuando el hombre pecó, esta es la voluntad de Dios. ¿Sí me siguen o no? Y desenfocarse, no poderle dar al blanco, es pecar. Le digo aquí, pecó. Por eso el Señor le dice, bueno, o sea, uno que le, ¿están entendiendo? Bueno, uno que le dé al blanco, no lo hay. Solo Dios, sin pecado. Cada que dispara le pega al blanco. El resto, el intento del hombre, todo esto es pecado. Entonces, Él está diciendo, enfóquese en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tire mi flecha para que le pegue. ¿Sí me siguen o no? Para que le pegue al blanco. Yo disparo la flecha. Y por la fe que es en mí, entonces esa fecha el Padre la va a tomar como que la disparó fue usted. ¿Me siguen? Así es. Esa es la justificación. ¿Quién pegó en el blanco? El Hijo. ¿Sí o no? Y ahora entonces él que está diciendo, sí, papá, yo lo hago partícipe. Esa flecha la tiré yo por él. Así funciona. Esto es para que, pues, visualizar, ¿cierto? Poder tener claro. No desde una óptica religiosa, el significado correcto del pecado. ¿Ve? Entonces, por eso, entonces, el Señor le está diciendo, bueno, solo uno. Que le pegue al blanco siempre, solamente Dios. Pero como Él cumplía con esto, ¿cómo se sentía Él? Bueno, y como veía a nuestro Señor Jesucristo haciéndole bien a la gente, entonces decía, este también es un hombre como bueno. Y ese es el concepto de bueno, de bondad que nosotros tenemos. Pero que no está y no tiene que relación con quién, con el Creador, con el Dios que nos creó. Y que tenemos que entender que primeramente yo, antes de pecar contra la criatura, peco contra Dios. Porque con estos, del 1 al 4 peco contra Dios, y del 5 al 10 peco contra el prójimo. Pero pecando contra el prójimo igual, estoy pecando contra Dios, porque el que los dio los 10 fue Dios. ¿Me siguen o no? Para que no nos equivoquemos. Para que no nos equivoquemos, porque el que dio los 10 fue Dios. Entonces no está diciendo, no, listo, perfecto, pueden, entonces pequen contra los hombres y no hay problema conmigo. No. Pecó contra los hombres, pecó contra Dios. Y pecó contra Dios, pues entonces peor todavía. ¿Ven? Entonces, por eso Él le deja claro que bueno, no hay sino uno, Dios. Y ese concepto es el que nosotros, de alguna manera, la religión nos transmite, nos inculca. Si usted, digamos, yo menciono una persona
como decir algo, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué piensan ustedes? En la bondad en su máxima expresión. Y si hay un cielo, y si hay un Dios de amor, y si hay un Dios justo, esa mujer, si hay algo que se merece, es que el cielo. Y por eso entonces entienden el proceso en la religión, cómo se hace entonces canonización, y todo eso. Porque es que una persona, digamos, con todas esas bondades, todas esas cosas buenas, todo ese amor para con su prójimo, así no ha llamado a Dios en su vida. Yo no estoy diciendo en particular esa señora, no lo sé, pero enfoquémonos en lo que la religión se enfoca. Esa persona la llevan a un proceso donde entonces ya esa persona está a un nivel que es y está en capacidad de pedirle a Dios y que Dios le dé. ¿Me siguen? Por eso los toman para interceder por ellos. Por eso los toman para interceder por ellos. Porque, o sea, esa persona tan buena, que le hizo tanto bien y amó tanto a la gente, esa persona tiene que estar muy cerca a Dios. Y si está muy cerca a Dios, pues entonces Dios la escucha, Dios la oye. ¿Sí o no? Pero, no, porque amaba al prójimo, amaba a Dios. Este joven, ¿qué pueden ustedes o qué sacamos de conclusión? Miremoslo a ver, la conclusión. Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 19, 22? Leamos, concluya que la conclusión, a ver, para que nos lo diga la Biblia, no yo. No, 19, a donde estábamos, en la parábola del joven rico. Mateo, dije 29. Eso sí iba a decir yo, porque Mateo no tiene ni 29. Y ya estoy demasiado groggy. Mateo 19, versículo 22, ¿qué dice? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a leer como así que suene más bonito. 1, 2, 3. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, de amar a Dios, ¿cómo está el hombre? De amor a Dios, ¿cómo estaba el muchacho? Amaba más al mundo. Y dice que entonces todo aquel que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios, porque toda amistad con el mundo es inamistad para con Dios. Leamos en 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice que él, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿por qué se puso triste? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que todas esas cosas
esas posesiones, todo aquello en lo que él tenía puesta su confianza, su fe, toda esa idolatría que había en su corazón, todo ese Dios que era entonces el que amaba, entonces tenía que dejarlo. Tenía que dejar a Mamón, al otro Dios, porque nadie puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro. No podéis amar a Dios y a las riquezas. ¿Cierto que sí? Literal dice así, ¿no? Mateo, leámoslo ahí mismo. Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ustedes ven que nuestro Señor Jesucristo aquí está haciendo la riqueza semejante a Dios. ¿La está haciendo un Dios o no? ¿Sí lo pueden entender ahí o no? Porque habla de ¿qué? ¿De dos qué? De dos señores. De dos señores. Entonces está comparando, está poniendo a la riqueza ¿en qué? En la misma categoría de Dios. Está poniéndolo en el mismo nivel. Pero no es porque Dios lo esté poniendo en el mismo nivel. El hombre lo pone en el mismo nivel. Y entonces el hombre endiosa la riqueza, la gloria del mundo. ¿Ve? Y entonces usted dice, pero mira, cuando uno ve carajos como decir algo, el dueño del hombre más rico del mundo en este momento, Elon Musk, ¿cierto? El dueño de esa empresa, Tesla, y que en este momento es el hombre más rico del mundo, tiene 150.000 millones de dólares, más o menos su riqueza, su fortuna está calculada en eso. ¿Se acuerda que hablábamos que nos puede comprar a todos con ropita y todo? A todos, con ropita y todo. Y no lo ven entonces ahora enfrascado en comprar una compañía, Twitter. Entonces que le dieron el 10%, pero que no hay por normas, pero él quiere toda la compañía. Y yo me pongo a pensar, mire, si yo tan siquiera tuviera 5 milloncitos de dólares, yo me quedaría tranquilo. Yo me quedaría tranquilo, me dedicaría a atender bien a esos días a mi hermana Chely, a los niños, a mi mamá, a mis hermanas, bueno, a los sobrinos, a los hermanos en la fe. No. Y yo me quedaría tranquilo. Pero yo no me explico, un carajo de esos con 150.000 millones, ¿cómo puede querer más? Entonces ahí sí me acuerdo yo de aquel entonces cuando yo era incrédulo, como yo de alguna manera la gente, digamos, uno lo veían trabajando y decía, pero usted ¿para qué se afana? ¿Para qué quiere más? Y entonces yo les decía, mire mijo, es que el dinero es como el agua de mar, como el agua salada. Ustedes saben, entre uno más toma, más él le da. Entonces el dinero es como el que más, entre uno más tiene, más quiere. Y al igual que cuando usted toma agua salada, y entonces usted toma el agua para saciar su sed, pero al tomar agua salada, eso le va a producir deshidratación. Entonces le va a producir más sed, y entre usted más beba de ese agua salada, más deshidratado va a estar. Entonces menos, jamás y nunca se va a saciar, ¿sí o no? Así es. Entonces
Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. La riqueza, no, porque endiosarla. Porque no hay manera nunca de terminar. No hay forma nunca de dejarlas, de quererlas, de poseerlas. Y entre más tiene, más ¿qué? Más quiere. Y eso se hace y se convierte en el objeto de su amor, de su deseo y para lo que vive. Y entonces usted, ¿cómo le va a decir a un señor de eso? Mano, hágame el favor, quédese tranquilo, siéntese que tiene con qué de alguna manera comerse sus frijolitos y arroz tranquilo. Usted lo va a condenar a morirse. Usted lo va a condenar a morirse. Porque hacer plata es la razón por lo que y para lo que él vive. Es lo que lo hace respirar. Entiéndame, entonces usted no es cualquier pendejadita lo que le está pidiendo. Literalmente le está diciendo entonces muérase. 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 ¿Ve? Entonces nuestro Señor Jesucristo ahí es donde entonces dice que cuando el joven oyó eso que el Señor le dijo, tiene que quitar ese Dios. Porque dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. A Él solo servirás y a Él solo. Entonces, no. Le está diciendo que desarraigue, que quite el ídolo del corazón. ¿Y recuerdan entonces cómo es la forma que quita el ídolo del corazón? ¿Cualquier ídolo? ¿Cuál? La fe en Jesucristo, la gracia, es lo único que hace que el hombre permanezca sin idolatría. Cuando está, acuérdese, enfocado. Todo lo quita. Todo lo quita. Todo lo quita. Él le está diciendo, le está dando la solución. Ve y deja todo. ¿Y qué? Y hágase el pendejo o váyase para otro lado. No, ¿qué? Quite ese Dios y ponga ¿qué? La fe en mí. Porque con que usted ponga la fe en mí, entonces ahí está toda complacencia en del Padre. Quite toda idolatría, quite toda su propia justicia, quite toda su esperanza. El que quiera entonces, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí están viendo, yo soy el camino, acuérdese. El foco. Póngame a mí. Póngame a mí, póngame a mí, tranquilo que yo respondo. Póngame a mí, tranquilo que yo respondo. Esa es la única forma que el corazón del hombre pueda permanecer sin idolatría. Esa es la forma como el corazón del hombre permanece sin pecado. Esa es la forma como el hombre, así se lo dijo. Si quiere ser ¿qué? Perfecto. Y esa es la manera, la única manera en que Dios me ve, que Dios ve al hombre perfecto, cuando ve la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Están viendo qué maravilla? Esa es la maravilla de la gracia, esa es la maravilla de esta salvación tan grande. Entonces, finalmente, aquí es donde vamos a aprender exacto esto. Dice que dijo nuestro Señor Jesús en el 23. Entonces, bueno, Mateo 19, ¿no? Volvemos. O sea, estamos en el 19, a ver. Vamos a poner entonces una cosita de estas. Seguimos, Mateo 19. ¿Qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ok. Él está diciendo que es entonces más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ustedes conocen un camello, ¿cierto que sí o no? Bicho grande. ¿Y conocen el ojo de una aguja? ¿Sí o no? Y entonces dice el Señor que para que el hombre solucione el problema del pecado, si el hombre puede pasar, si usted puede pasar el camello por el ojo de una aguja, no hay problema. Tiene solución para el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Si usted puede pasar literalmente el camello por el ojo de una aguja, y está hablando de una aguja en la época de nuestro Señor Jesucristo, es una aguja de coser, rueca, de tejer una rueca, una aguja, un ojito. Entonces, eso es. Oyendo esto, sus discípulos, sigue ahí, entonces, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Qué pregunta le hacen? ¿Quién puede ser salvo? Y el Señor Jesucristo entonces les afirma esto. Esto es la gracia, este es el Evangelio, esa es la base de nuestra fe. Tener claro esto, revelado a nuestro espíritu, y poder, cuando predicamos correctamente el Evangelio, transmitirlo, es el Evangelio de salvación. ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces dice, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es, para los hombres esto es, repitamos. Para los hombres es imposible, que el pecado es un problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo, que es imposible, que usted puede conseguir quien le preste para que pague la deuda o la casa, que usted puede entonces conseguirse entonces un clavo saca otro clavo, y entonces ¿qué pasó? No se estaba muriendo, sí, pero ya me pasó, y ahora ando con esta o ando con este, y ese hijo suyo, no, pues que fue ya, que yo lo dejé, se lo entregué a Dios, ¿sí o no? Se lo entregué a Dios, que haga Dios allá con él lo que quiera, porque ya yo no me iba a mortificar más. Y usted y yo, entonces, sí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y para todo, entonces, no podemos demorarnos tanto en ir de aquí a Colombia, entonces, porque eso son travesías, no, pues nos inventamos el avión. No, pero es que el avión entonces no importa, entonces un jet. Y que entonces, pero la gente se está muriendo porque entonces el corazón, no, pues el marcapasos. Y que se mueren entonces de cáncer, no, pues nos inventamos entonces la quimioterapia. Y de que entonces ahí está la solución. Y para todo el hombre entonces, ¿se acuerdan MacGyver o no? Esa es entonces, digamos, la expresión del ser humano en su esplendor. ¿Sí o no? Que si no se las sabe, se las inventa, pero sale. Pero para el pecado no. Para los hombres dijo como si fuera, dice Jesucristo, que es imposible. Que pueda que el hombre llegue incluso tal vez a encontrar solución para todo lo que se le presente durante el desarrollo de la humanidad, todo, pero para el pecado no. Y cuando usted y yo vemos la ciencia, la tecnología, los avances tecnológicos, los avances científicos, todo eso son distractores
para que el hombre se olvide que tiene un problema. Usted no ha visto cuál es la mejor solución para solucionar un problema que usted no puede solucionar. Olvidarse. Pero ¿usted puede hacer algo? No, entonces olvídese. Olvídese de eso. ¿Para qué se acuerda si usted ya no puede hacer? ¿Sí me siguen o no me siguen? Entonces la mejor forma de solucionar un problema que no tiene solución es que no pensar en eso. Olvídese. Y eso entonces el diablo y la corriente del mundo es experta, está puesta para eso. Que el hombre no piense. Que el hombre no se acuerde que tiene un problema grande, más grande que los problemas de la carne, que este es eterno para con Dios. Entonces, usted no se acuerda, si usted está distraído, piense, ¿se acuerda? Entonces, ay, lo dejó, entonces, ay, ¿qué hace falta? No, vamos a llevarlo, los amigos se ponen de acuerdo, camine, vamos, dámonos una vuelta, para que le pase, ¿sí o no? Y no lo dejan ni siquiera que se quede así un poquito como, digamos, taciturno, meditabundo, porque ay, ya le dio, no, venga, olvídese, mire aquella. ¿Sí funciona así o no? ¿Se acuerdan o no? Para que solucione ese problema. Entonces no hay problema, no, tranquilo. Clavo, saca otro clavo, no piense más en eso, no le dé más vuelta. Olvídese, es tiempo de, vamos a olvidarnos de ello. Venga. ¿Sí o no? Y entonces vamos a olvidarnos y lo primero es, vea, y la música. Ah, no hay como la música para olvidar. No, esa no, porque me acuerda, entonces no, pero otra. Otra cancioncita, otra que no me acuerde, es que esa la oíamos juntos, ay, cámbiela, quite esa no. Y mire, la anestesia, así sea en dosis pequeñas, 2, 3 copitas, o en dosis, pero en dosis pequeñas, pero entonces que sí, que cumple la función. Y vamos a despejarnos un rato, vamos a olvidarnos de todo, y a lo que se van es a qué. Y cuando empiezan a tomar, se dan cuenta que cuando empieza a tomar, ¿qué? Es más se acuerda. Entonces más tiene que tomar, más borrachera y más entonces de descontrol y más arrepentirse después de que cosas que no quería hacer en sano juicio o en su uso cabal no iba a hacer, entonces hizo error tras error. Y entonces por salir del fango, entonces más bien se empantanó. Y así ocurre con el pecado. Entonces busca la religión. Y entonces de qué manera la meditación, el hacer bien, en las obras de caridad, en llevarle sándwiches a las personas de la zona roja, en entonces tratar de vivir en amor y en paz, en armonía, namaste, y bueno. Todas esas carambadas. Saber. ¿Cómo soluciona lo que el Señor está diciendo? Que para el hombre es imposible. Pero no para. ¿Se acuerdan que les he dicho? ¿Han visto literal? ¿En la literal lo han visto? ¿Ya lo han visto esta parte o no? Mírenos, busque a alguien la literal aquella. La literal, ¿se acuerdan la aplicación literal? A ver qué nos dice. ¿Perdón? ¿Qué dice la literal? Muy bien.
Miremos, no, está un poco enredado. Ahí está diciendo eso. Esta, le digo, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. No. Vamos a mirar en esa misma porción, miremos lo otro. Ese que tiene Juan Manuel es de Mateo, miremos en el de Marcos 10 y Lucas. Bueno, yo voy a mirar. ¿Ya vieron? ¿Alguien está buscando? No. Entonces, alguien que por favor busque en Lucas, o yo busco en Lucas. La que está diciendo el hermano Juan Manuel también es el sentido correcto y ahí está. Lucas, ¿en qué era que estaba? Lucas 18. Versículo que era en Lucas. ¿Cómo? Ok, 18. ¿En dónde? 18. ¿A dónde dice esa, Adriana? Pero es que esta es otra versión. Sí, por eso. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Ah, ese es el sentido. Y aquí está diciendo entonces al lado de o con. O sea, quiere decir con la ayuda de Dios. Que todo lo que es imposible para el hombre, con la ayuda de Dios es posible. ¿Y eso saben cómo se llama? Gracia. Esa es la gracia. ¿Y por gracia somos qué? Salvos. ¿Ve? Eso es la gracia. La ayuda de Dios. ¿Y cuál es esa ayuda de Dios para el problema del pecado? Te perdono. Te perdono por medio de la fe en mi Hijo Jesucristo. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Esa es la maravillosa, divina solución al problema del pecado. Y eso fue entonces lo que Jesucristo dijo, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. Porque la solución es ¿qué? El perdón. No hay nada que se pueda resistir al perdón. No hay nada que quede de pie delante del perdón. No hay nada que quede de pie delante del perdón. O sea que parece que esa fuera una solución hecha por el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. ¿Sí o no? Parece que fuera una solución divina, de sabiduría extrema, que no hay quien la alcance. Pero ¿cómo hago? Es fácil. Pero ¿cómo hago para no seguir luchando con ellos? ¿Cómo no hago para no estar separados? Porque los creé con un propósito, los creé con un plan. Bueno, entonces los perdono. ¿Y se acabó qué? Se acabó el problema. Quitando la pared, el acta de los decretos que nos era contraria. Aboliendo en la cruz las inamistades. Por causa de los mandamientos expresados en letra. Perdón, ya. Listo. ¿Qué vamos a seguir peleando? Pero ¿cómo? Si ya lo perdoné. Y ahí es entonces entra la religión. Cuando no hay entendimiento. Pero no, es que yo tengo, pero no, ya te perdoné, están perdonados, ya. No, pero es que yo tengo que trabajar, así como dijo el Señor, muy duro, para eso sí hay que trabajar muy duro, para eso sí hay que esforzarse mucho,
hablar eso de salvación, eso no es para todo el mundo. Porque para eso sí hay que trabajar, para eso sí hay que solucionar, hay que esforzar. No. Aquí la cosa es que, pero si para con Dios todo es posible, lo que literalmente está diciendo es eso, para con Dios, o del lado de Dios, o sea, con la ayuda de Dios. Y esa ayuda de Dios es la gracia, la fe en Jesucristo, a través de la cual recibimos el perdón. Y al haber sido o recibido el perdón, ¿qué hemos recibido? ¿Qué recibimos? La salvación. Por eso no podemos entonces separar salvación de pecado. Por eso debemos tener claro esto. Cada vez más revelado tenga el espíritu del hombre, más gracia recibe. Cada vez que lee la Biblia. Porque está ahí, mire, de ahí lo sacamos. Cada vez que abre la Biblia, todo lo que recibe, todo lo que lee es gracia. Gracia sobre gracia. Gracia, gracia. Y cuando esa gracia entonces abunda, sobreabunda. Y lo que sale entonces de su boca es la palabra ¿de qué? De gracia. De gracia. Y ese es el entendimiento. Yo no puedo hacer nada por el pecado. Yo no podía hacer nada por mi pecado. Todo se lo debo a Él. Entonces a Él sea la gloria. Entonces el foco es Él. Mi oración, mi ruego, mi súplica, todo, mi adoración, mi vida le pertenece. Porque Él fue el que hizo por mí lo que yo no había podido hacer, ni nadie más habría. No lo hizo, por eso dice el que paga madre, hermana, su mamá no murió, mi mamá me ama mucho y no murió, no puede hacer nada por mi pecado. La hermana Chely me ama con todo su corazón. Yo le digo, yo te amo, y ella me dice, yo más, pero no puede hacer nada por mi pecado. Por más que me ame, no puede hacer. Yo amo a mis hijos y por más que los ame, los amo a ustedes y por más que los ame, lo único que puedo hacer por el pecado es predicarles el Evangelio. Y eso no es lo único que puedo hacer, eso es lo único que hay que hacer. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Ven? Entonces, esa parte, tener claro, esta parte es entonces vital para nuestra vida de fe, vital entonces para que nosotros tengamos, para que todo el tiempo, lo que usted y yo necesitamos entonces poder, a través de toda la Biblia, de todo el entendimiento bíblico, el conocimiento, la revelación que recibamos es con un objetivo. Está dirigido con un propósito. ¿Cuál será? Espere, dirá. Oiga, aquí no hay de esos alumnos, ¿se acuerdan? Esos apuntados que le ayudaban al profe a pagar. Aquí yo, no, de esos buenos chicos, aquellos que, profe, le borro. Aquí no hay de ninguno de esos, aquí ya se acabaron. Yo sí era de esos. ¿Sí? Sí, yo sí era de esos. Yo sí era de esos. No, yo sí era de esos. Yo sí era de esos. Ay, aquí no hay de esos, fue pucha, qué trabajo. Ole, mira, y aquí le hice como tan duro que, ay, mi madre. Pecado y más pecado, mi madre. Oiga, y por estar borrando en vez de colaborar me olvidó. Esperen, ¿cómo era? Mentiras, no. Todo el tiempo, entre más madurez, ser maduro espiritual, crecer espiritualmente, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos añoran? La llenura del Espíritu Santo, crecer espiritualmente, estar, ¿saben? Está dirigido en una sola cosa, con un solo objetivo. En
el ¿Aquí está claro, valor? Esto es el todo y por el todo. Entender el valor de la salvación. Hemos hablado, ¿se acuerdan? Acerca del valor. Venimos a estudiar, nos levantamos de madrugada, oramos de noche, oramos vigilia, rendimos el culto, diezmamos, ofrendamos, predicamos, servimos a los santos. Todo eso es vivir la vida de fe. Es procurar la llenura del Espíritu Santo en obediencia. Y todo eso, lo que causa en el creyente es, le da entendimiento. Cada vez, el Hijo de Dios se va haciendo más grande y yo me voy haciendo más pequeño. Ese es el producto de la santificación. Ese es el producto de la santificación. Hasta que todos lleguemos a la altura del varón, a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto. Donde podamos entonces no repetir leyendo, sino que sea la experiencia viva de no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Eso es lo que sale de su... y ese es... Lee la Biblia, escudriña la Biblia, ora, ruega, suplica, predica, diezma, ofrenda, sirve a los santos, se congrega, canta, lee, todo eso. Lo que hace la obra maravillosa del Espíritu Santo es traer esta revelación. Entre más obediencia, más llenura del Espíritu Santo, entre más espiritual y lleno del Espíritu Santo sea el hombre de Dios, más revelado tiene el valor de la salvación. Y es lo que entonces lo va a hacer que cada día esté más que firme, seguro. Porque el no conocer esto, el valor, el no tener claro y el no tenerlo suficientemente claro, el valor de la salvación, es lo que hace que se pierda. Que se pierda. Yo sé cuánto me valió este reloj, entonces cuando me dio no lo encuentro, no lo veo por alguna parte, yo de una vez ahí el reloj, puña. ¿O dónde lo dejo? Tengo cuidado. Y el cuidado que tengo con él es porque yo conozco cuánto me valió. Si se lo doy, digamos, a Santiago, un ejemplo, entonces le dura 2 ratos. Ay, papi, no ve que me lo quité un momentico y lo dejé en el bulto y... Claro, como él no sabe lo que valió. Como él no sabe lo que cuesta. Entonces lo deja por ahí en cualquier parte. Lo extravía fácilmente, lo pierde. Entonces, ¿están viendo la importancia? Por eso, entonces, nosotros debemos tener claridad acerca de este aspecto. Porque conocer, entonces, entender el valor de la salvación es lo que hace que nosotros nos ocupemos de ella con temor y con temblor. Ve, el que no tiene esto revelado no puede vivir la vida de fe con toda potencia. Y estás viviendo de manera negligente y la recompensa es que no va a tener la revelación del valor. Para que ustedes sepan entonces cuál es el fruto de vivir en santidad. Que no es, digamos, el pastor o el Señor exhortándolo de manera religiosa, es por la seguridad de su espíritu.
Porque por la obediencia y la santificación, obra del Espíritu Santo, lo que va a hacer cada día es revelar más cuán preciosa es esta salvación, cuán valiosa es la sangre de Jesucristo. Entonces eso va a hacer que usted sienta más gratitud y lo va a impulsar ¿a qué? A cada día estar dando más. Lo va a llevar hacia adelante. ¿Sí me entiende? Es un impulso de una sinergia que lo va catapultando y lo va llevando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Ve? Pero por el contrario, entonces, el desconocimiento de esta verdad, entonces, es lo que hace que la salvación se pierda. Ay, que no se pierde. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está diciendo claramente cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. Si usted no sabe dónde la dejó, es porque no conocía que era valioso, que era muy valiosa, que era muy valiosa. Y el que conoce y sabe realmente el valor de la sangre de Jesucristo es el Padre, que fue el que pagó con ella. Por eso no aguanta nada. Por eso no. Pero ¿cómo va a ser eso más valioso? Esa mujer o ese hijo o esa circunstancia más valioso que la sangre de mi Hijo Jesucristo. Si yo fui el que la pagué. Pero ustedes no han visto que de pronto el problema con los hijos es ese. Que como ellos no conocen el valor de las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuándo será que mi papá deje de joder tanto porque gastamos tanta luz? Adivinen cuándo va a ser. Cuando les toque, bueno, entonces usted paga el recibo. El recibo lo paga usted. ¡Ay! Apaguen todos la luz. ¿Usted no ha visto cuando un hijo paga la luz en la casa? ¡Ah! Eso es como lo mejor que le puede pasar. Ustedes sí gastan luz, no joda, pero ¿por qué? Todo el tiempo con la luz prendida. Claro, que quería pollo. Ay, mira qué conciencia se le despertó. El tercer ojo se le abrió. Sí, pero claro. Porque ahora sí le está costando esa era. ¿Sí o no? Y al hijo le costó su vida. Pero dice la Biblia que hubo tinieblas en aquella hora. Porque ¿cuántos de ustedes y yo somos padres y sabemos que no hay un dolor más grande que ver morir un hijo? No hay dolor más grande, ¿verdad? Entonces el que sí sabe bien del precio de la sangre del hijo es el Padre. Porque fue él el que lo entregó. Él fue el que lo entregó. Y él fue el que lo vio morir en esa cruz, no por sus pecados, sino por el mío, por el suyo, por el nuestro. Entonces no entiende. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende. No entiende, no sabe. El que no sabe es usted. Que hay algo más precioso que el oro y que la plata. Que hay algo más precioso que el diamante, que hay más precioso que el amor de una mujer, que el amor de su madre, que el amor de sus hijos, que es la gloria de este mundo. Es la sangre de Jesucristo. Porque es la única que limpia el pecado, que quita el pecado. ¿Ve? Entonces esto es maravilloso, mis amados hermanos. Tengámoslo entonces claro y revelado siempre. No separemos hablar de salvación sin pecado. No es la salvación cristiana, la salvación del Evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Y debemos entonces enfocarnos y primeramente como vimos. ¿Quién entonces podrá ser salvo? ¿Recuerdan? Para los hombres esto es, pero no para con Dios, porque para Dios todo. Dios sí tiene solución para el pecado. Y la solución que Dios está dando es el perdón, la gracia. Amén. Vamos a orar entonces, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús los bendiga. Hasta la próxima con la ayuda del Padre. Chao, chao.